El dongo comienza con una señora huyendo junto a su bebé de unos extraños sujetos, pero como ella se encuentra herida decide esconderse en un edificio para poder descansar, y ahí comienza a cantarle una canción a su hijo, y en eso una señora sale de la casa que se encontraba enfrente de la madre, y al ver el estado en que se encontraba le ofrece hospedaje en su casa, pero la madre del bebé le pide que cuide a su hijo por un momento, ya que irá a comprar algunas medicinas. Sin embargo, ella no volvería, y el único recuerdo que le deja a su bebé es un collar con una nuez, y 18 años después de este suceso vemos que una niña llamada Yu se encuentra en una feria, y al ver unas frutas caramelizadas esta le pide al protagonista llamado Lushu que le compre una, ya que ellos son hermanos adoptivos que se conocieron en el orfanato. En eso el prota le termina comprando las frutas con el poco dinero que le quedaba, y luego ambos van a ver la presentación de un mago, así que se comienzan a colar entre las personas para verlo de cerca, y ahí vemos como el mago comienza a manejar el fuego con su propia voluntad. Sin embargo, el prota comienza a tener una extraña visión al observar al mago, y en eso la nuez de su collar reacciona a la magia también, pero el prota simplemente lo pasa por alto. Tras la presentación del mago, Yu le dice al prota que deberían ir a la parte trasera para ver al mago, ya que ella también quedó impresionada con su manejo con el fuego, así que ambos comienzan a escabullirse para poder hablar con el mago. Pero una vez adentro de la carpa, esto ven como el mago está hablando con unos sujetos misteriosos, y en eso uno de ellos le dispara un dardo tranquilizante al mago, y al ver esto Yu grita del miedo, ocasionando que los sujetos se den cuenta que los chicos estaban escondidos, y luego el líder llamado Shife les pregunta qué hacen en ese sitio, a lo que el prota le dice que solo estaban buscando el baño, y al escuchar esto Fe le dice que ellos son bomberos que están ahí porque la fiesta no estaba autorizada, y a pesar de que el prota sabe que es mentira decide fingir que le cree, y luego sale de la carpa junto a su hermana. Ya fuera esto se encuentra con un chico llamado Shi Wei, quien intenta presentarse con el prota, sin embargo este le ignora y continúa con su camino. Más tarde ambos llegan al sitio donde viven alquilados, pero antes se encuentran con la tía Lin, quien es una señora que se encargaba del orfanato donde el prota y su hermana crecieron. Ahí el prota le pregunta cómo se encuentra el tío, a lo que ella responde que sí, igual que siempre, y por esta razón le está preparando unas hierbas medicinales. Tras esta conversación Yu comienza a ver la tele, y ahí vemos cómo encontraron a varias personas con superpoderes llamados despertados, y mientras tanto el prota se va a la cocina para prepararle algo a su hermana. Sin embargo esta le dice que quiere fideos instantáneos, así que el prota sale a la calle para ir a comprarlos, pero cruza la calle sin darse cuenta que el semáforo se encontraba en verde, y justamente se encontraba un señor manejando mientras hablaba por teléfono, lo cual ocasiona que se atropelle accidentalmente al prota. En este el prota comienza a tener pequeños flashbacks de su infancia en el orfanato, y tras esto vemos que su cabeza empieza a sangrar completamente, pero cuando está a punto de morir la nuez de su collar comienza a brillar y a elevarse, y después de esto libera lo que llevaba adentro, ocasionando que el cuerpo del prota comienza a tener un gran cambio dentro de él, modificando de alguna manera su propio ser. Tras esto el prota se despierta sin sentir ningún dolor, así que se levanta como si nada hubiese pasado, y luego comienza a sermonear al camionero por haberlo atropellado, y en eso el señor se asusta mientras le aparecen unos dígitos sobre su cabeza, así que este comienza a correr y luego huye en su camión. Tras este extraño suceso el prota va a comprar los fideos instantáneos, pero el señor de la tienda al verlos se asusta y también le aparece un número sobre su cabeza, y ahí el prota se da cuenta que aún tiene sangre, por lo que deja el dinero de los fideos y comienza a correr. Luego durante el camino se tropieza con dos chicos, y en eso ambos también les aparecen unos números sobre sus cabezas, y más tarde el prota vuelve a su casa, y ahí Yu le pregunta por qué está sangrando, a lo que el prota le dice de manera sarcástica que lo atropelló un camión, y luego le pide que prepare los fideos mientras él toma un baño. En ese el prota se da cuenta que está completamente ileso, y después nota que en su mano hay una extraña marca de un árbol, así que decide ir a su cuarto para saber qué ocurre con su cuerpo, pero en ese momento se despliega una pantalla con varias opciones, y luego esta comienza a mostrar una lista de nombres con unos puntos, ocasionando que el prota se dé cuenta que puede obtener puntos cuando otra persona tiene un sentimiento negativo en su contra, y ahí el prota se emociona e intenta poner a prueba su poder eligiendo la opción de sorteo, pero aparece una ruleta que comienza a girar y se detiene en una casilla sin premio, así que el prota decide intentarlo nuevamente hasta poder ganar, y en eso la ruleta cae en una casilla que le ofrece una fruta de purificación, la cual se termina materializando en las manos del prota, y al probarla se comienza a sentir una gran sensación en su cuerpo, así que el prota comienza a jugar varias veces hasta gastarse todos sus puntos, y en eso logra desbloquear un paramino dorado que tiene la letra de una canción de cuna, así que el prota comienza a cantarla, ocasionando que este sea transportado a una dimensión llamada plano estelar, en donde aún puede mantener comunicación con las personas del plano terrenal, así que este comienza a molestar a Yu, para así obtener más puntos y seguir probando sus poderes desde allí, y luego de varias pruebas el prota va a comer en la sala con su hermana mientras ven la tele, pero en eso él comienza a tener un extraño sentimiento, y después vemos como en las noticias aparece un gran incendio cerca donde vive el prota, así que este decide ir a ver qué ocurre, por lo que él comienza a subir a la azotea de su casa, y ahí ve como el grupo de Fe se dirige hacia el incendio. Sin embargo Fe nota que alguien lo observa, así que este decide acercarse a la casa del prota, y al ver esto el prota recoge unos frutos secos e intenta huir, pero en este es detenido por Fe y un compañero suyo, y ahí ellos le preguntan qué está haciendo afuera tan tarde, a lo que el prota le responde que solo estaba recogiendo unos frutos secos, y en eso nos enteramos que el prota puede sentir la presencia de ellos, pero ellos solo lo ven como un chico normal, así que solo le piden al prota que regrese a su casa. Luego este vuelve a su casa y ahí Yu le pregunta con quién estaba, sin embargo en eso un sujeto cae desde el techo del prota, así que ambos deciden ver de quién se trataba, y ahí vemos que era el mago de la anterior presentación, lo cual hace pensar al prota que él quizás fue el causante del incendio. Luego el prota se da cuenta que el mago está consciente, así que comienza a molestarlo para obtener más puntos, y luego el mago intenta pedirles ayuda, pero el prota sigue haciéndolo enojar, y ahí el mago se molesta e intenta quemar al prota, pero su llama se apaga enseguida, y luego de intentarlo varias veces y ver que no funciona este decide rendirse, así que el prota le pide que se vaya. Tras esto el prota vuelve a su cuarto, y ahí usa su poder para comprar una fruta la cual es un recurso para el cultivo, y una vez la prueba este vuelve a aparecer en su plano estelar, en donde uno de los planetas comienza a brillar, ocasionando que el pecho del prota también brille, y tras esto el prota vuelve a su plano terrenal, y ahí se da cuenta que ha conseguido una fuerza sobrehumana, y al día siguiente el prota va a su puesto de mercado donde vende huevos, ya que él debe cubrir los gastos de la casa y de sus estudios. Luego vemos cómo aparece el delegado de la academia del prota llamado Liu, quien comienza a burlarse del prota, pero el prota también se comienza a burlar de él, y luego le dice a sus clientes que Liu comprará todos los huevos restantes, obligándolo a pagar todo por presión social, así que Liu le dice que pagará con su tarjeta para que el prota no pueda recibir el dinero. En eso aparece una compañera de clase llamada Kao, quien le presta el efectivo para pagar, y luego se retira, así que Liu le dice al prota que le regala los huevos, y se va completamente enojado. Más tarde el prota va a la academia, y ahí ve un post en internet donde explican las clases de los despertados. En ese el prota se da cuenta que por sus características él se encuentra en la clase F, la cual es la más baja, y este tendrá que despertar una y otra vez para poder llegar a la clase A, y en eso aparece un compañero de clase diciendo que alguien ha despertado, así que el prota decide subir a la azotea para verlo, y ahí vemos a un estudiante llamado Lee Ki, que intenta arrojar a su profesor desde el techo, y luego el profesor le dice que él tendrá graves consecuencias, pero Lee le dice que no le podrán hacer nada porque él es menor de edad, y en ese el prota lo interrumpe y empieza a cuestionarlo, lo cual ocasiona que todos en el lugar comiencen a tener sentimientos negativos en su contra, pero también le da tiempo a los guardias para poder derribar a Lee y salvar al profesor, y tras este percance el prota vuelve a su salón, pero ahí se encuentran unos investigadores, quienes están ahí para hacerles unos exámenes
exámenes de sangre a todos los estudiantes. Y aunque el prota intenta escabullirse, hasta al final se ve obligado a hacerse la prueba. Y más tarde el prota vuelve a su casa. Y ahí se da cuenta que Boy está saliendo de la casa de la tía Lynn. Y luego le agradece por cuidar tantos años del viejo. Y también le menciona que una vez habrá una nueva ruina, harán todo lo posible para entrar en ella. Y luego de esto se despide. Y cuando ve al prota lo intenta saludar, pero este le ignora nuevamente. Al llegar a casa el prota se da cuenta que Yu tiene fiebre, así que este decide usar una fruta de purificación. Y después de varios intentos logra invocar una. Y luego se la da a Yu. Y esta se recupera por completo. Al día siguiente el prota se va a la academia de nuevo. Pero en eso aparece Fe, quien pertenece a un grupo llamado Tianlu Di-Wan. Y que tiene pensado reclutar estudiantes que tengan el potencial de ser un despertado. Así que este nombra a varios estudiantes como a Kao y a Liu. Y por último nombra al prota, ocasionando que todos sus compañeros se sorprendan. Luego en un cambio de escena vemos a un sujeto encapuchado llamado Ni-Ting, que está a punto de tener una pelea. Pero antes de comenzar le dice a su rival que matará a cualquiera que intente entrar a la ruina. Y en eso aparece otro sujeto que intenta atacar a Ting, pero este lo evita sin problemas. Y luego es emboscado por dos enemigos más. Y ahí Ting libera una espada legendaria con la que detiene todos los ataques fácilmente. Y día después de este conflicto volvemos a la academia, en donde vemos que acaba de llegar un nuevo estudiante llamado Jian, el cual también fue escogido por Fe para entrar a una aula especial llamada Dao Yuan. Y luego Jian se sienta junto al prota, y este intenta molestarlo para poder ganar algunos puntos. Más tarde en la noche todos los estudiantes del Yuan son reunidos en la academia, y ahí aparece Fe, quien les dice que a partir de ahora aprenderán el arte de la cultivación, el cual es el ritual que se usa para despertar y subir de rango. Luego le pregunta al prota si sabe qué es el sodio, pero el prota responde diciendo una tontería, ya que su único interés es conseguir muchos puntos molestando a las personas. Tras esto Fe les explica que el sodio es un líquido metálico que reacciona a la sangre de los despertados, y luego menciona que este cambiará de blanco al negro con la sangre, y mientras más oscuro mayor será la cualidad del despertado, así que estas se dividen en 6 niveles dependiendo de su tonalidad. Y por último les dice que todos tendrán que hacerse la prueba para determinar la cualidad de cada uno, y de esa manera nos enteramos que Liu y Jian obtuvieron la segunda cualidad más oscura, y el prota obtuvo la más clara de todas, pero esta no le importa y le envía un mensaje a Liu burlándose de él. Más tarde en la casa del prota nos enteramos que este consumió una fruta de purificación antes de la prueba, y por esta razón pudo obtener una cualidad tan clara, y en eso se libera el sistema principal del prota, el cual le avisa que ahora la fruta estará en la tienda, así que el prota usa la opción de sorteo esperando obtener algo nuevo, pero recibe solo un tazón de tofu, y ahí Yu se da cuenta que su hermano ha despertado, así que comienza a ver cómo este usa la ruleta, y en eso aparece un nuevo pergamino. Sin embargo, este de repente se pega al cuerpo de Yu, ocasionando que esta se vuelva una despertada, y que también sea capaz de ver su propio plano estelar, y ahí el prota le dice que quizás ese pergamino estaba destinado para ser de ella, y al día siguiente el prota sale temprano para trabajar, y ahí ve al esposo de la tía Lin llamado Lee, quien se encuentra practicando el estilo de la espada, y al darse cuenta que estaba siendo observado le pregunta al prota si desea aprender a usar la espada, pero el prota se niega al instante, lo cual ocasiona que el señor Lee se incomode. Tras esto el prota comienza a vender los tofos que obtuvo en el sorteo, y ahí se da cuenta que son bastante populares y puede vender el doble de lo que vendía normalmente, así que su vida poco a poco comienza a mejorar, mostrándonos cómo el prota pasa su día molestando a sus compañeros de clases y vendiendo todos los tofus y huevos que pueda, mientras que usa su cultivo para poder mejorar poco a poco sus poderes. Así que un día se consume un recurso para el cultivo, y cuando entra a su plano estelar el prota nota cómo de esta aparece una espada llamada Shigou, la cual demuestra que ahora el prota es un despertado de clase C, porque estas personas son capaces de materializar sus armas espirituales. Y al día siguiente el prota cita una nueva clase con Fe, y este le muestra un cristal llamado piedra espiritual, la cual sirve para ayudar a los despertados con su cultivación, y por esta razón le entrega una a cada estudiante para que la usen. Sin embargo, cuando el prota intenta usarla en su casa, el plano estelar la rechaza al ser muy poderoso, demostrando que el método de Fe no sirve para nada en el prota. Y luego el prota sale a trabajar, y al verlo el señor Lee comienza a hacer una exhibición con sus habilidades. Sin embargo, este se percata que el prota lo ignora y sigue con su camino. Más tarde el prota se dirige a su salón, y ahí Liu lo reta en las vencidas, a lo que el prota acepta enseguida, y en eso el prota logra vencerlo en un instante, y tras esto le agradece a Liu porque pudo despertar gracias a ese juego, ocasionando que todos en el salón se molesten. Luego el prota se reúne con Jian en el comedor, y ahí nos enteramos que Fe pertenece a un rango llamado D1, y que solo hay un rango más alto que ese llamado Tianluo, en el cual solo pertenecen muy pocas personas. Ahí el prota piensa que Tianluo y D1 es una organización que se encarga de capturar a los despertados, y más tarde en la noche el prota se da cuenta que varias personas llegaron a su vecindario, y ahí vemos como el señor Ting se encuentra visitando al señor Lee, y que además este de rango Tianluo, y una vez adentro Ting le dice al señor Lee que ellos harán todo lo posible para conseguir materiales medicinales, ya que ellos desean que el señor Lee sea el líder de Tianluo, y quieren sanarlo de una enfermedad. Sin embargo, el señor Lee rechaza la propuesta de Ting, ya que este pertenece a la asociación caricativa, y al escuchar esto Ting le menciona que ellos existen para proteger la tierra, y luego le dice que espera que la próxima vez que se vean no sean como enemigos, y tras escuchar toda la conversación el prota piensa que no sería mala idea aprender de Lee, así que al día siguiente este se acerca al señor Lee, y ahí le dice que será su discípulo con la condición de que este cuide de Yu mientras él está afuera, así que luego el prota va tranquilo a la escuela, y cuando llega la hora de la salida el prota escucha como varios estudiantes están alabando a Kao, ya que es el estudiante con más cualidad de Yuan, lo cual despierta un poco el interés del prota por ella, y tras esto el prota vuelve a su casa donde lo espera el señor Lee, y ahí este le entrega unas pesas para entrenar, a lo que el prota le menciona que en Yuan usan otro método, y al escuchar esto el señor Lee empieza a hablar acerca de un sujeto llamado Shisue, quien es aparentemente el creador del método de Yuan, ocasionando que el prota quede confundido. Luego el señor Lee agarra una hoja en blanco y la llena de energía para cortar el suelo, y tras la demostración este le entrega una espada al prota, así que este comienza su entrenamiento con el señor Lee esta tarde, y al día siguiente vemos como el señor Lee ayuda a Yu con sus tareas, pero en ese momento aparece Shisue, y ahí Yu hace un comentario despectivo hacia él, lo cual ocasiona que su nombre aparezca en el sistema del prota, ya que desde que Yu despertó los sentimientos que llevó que en las otras personas se vuelven puntos para el prota, así que el prota al ver ese nombre comienza a correr hacia su casa, pero cuando llega nota que todo está bien, y ahí Shisue lo trata amablemente, pero antes de retirarse le pide al señor Lee que no se entrometa cuando ellos consigan una nueva ruina, y tras la partida de Shisue, el señor Lee le dice al prota que ese hombre es alguien común dentro del Tianluo, por lo que no es tan fuerte, y más tarde en la noche el prota y Yu hacen la prueba de cualidad, ya que el señor Lee quería conocer la capacidad del prota. Sin embargo, ambos toman colores completamente desconocidos, así que después el prota decide mentir nuevamente acerca del color de su cualidad, diciéndole al señor Lee que sigue siendo de clase F, y después de las pruebas el prota quiere una nueva habilidad, la cual es un manto de defensa que también oculta su identidad a los demás, y luego va a buscar a Yu a su cuarto, y en eso se da cuenta que ella también ha despertado y mejorado su habilidad, demostrándole que ahora es capaz de materializar seres que han muerto y que son controlados por ella, así que el prota la lleva a un matadero de cerdos para que entrene con un animal más grande, y más tarde en la casa ella le demuestra que es capaz de materializar un cerdo, y luego en la noche ambos cenan en la mesa, y ahí el prota se da cuenta que las cosas han ido mejorando, por lo que en un futuro puede que sean capaces de tener una casa propia. En eso la conversación es interrumpida cuando el prota siente a 3 despertados, así que este intenta seguirlos, pero Yu lo detiene y le dice que ella también irá, porque fue capaz de sentirlos de igual manera, así que ambos se dirigen a un puente, y ahí se dan cuenta que hay 3 despertados delincuentes, y también se encuentra Fe junto a su equipo. En eso ambos bandos comienzan a pelear, y mientras tanto el prota y Yu los observan desde lejos, y ahí el
el prota se da cuenta que el líder de los delincuentes es de clase D, así que el grupo de D1 comienza a tener problemas para lidiar con ellos. Y tras luchar un rato los delincuentes logran derrotar a todos sus enemigos, dejando ilesa únicamente a Fe. Y tras esto los delincuentes escapan, y al presenciar esto el prota le pide a Yu que regrese a la casa, lo cual hace que ella se enoje. Y luego el prota sigue a los miembros del D1, y así llega a un edificio abandonado donde lograron acorralar a los delincuentes. Y en eso los tres intentan escapar por los pasillos del edificio, pero son encontrados por varios soldados, quienes empiezan a disparar. Y ahí el criminal de clase D comienza a usar a sus compañeros como escudo, y luego salta del edificio junto a ellos para escapar. En eso un soldado llamado Mao usa una habilidad con su sangre, y junto a su espada logra hacerle bastante daño al criminal. Pero en ese momento los soldados se dan cuenta que el prota se encontraba observando todo. Pero como este tiene el manto que oculta su identidad, Fe ordena que lo ataquen a él también. Y de esa manera el prota comienza a enfrentarse a los D1, dándose cuenta en el proceso que es capaz de estar a la par contra ellos. Y luego de un tiempo el criminal logra incapacitar a varios soldados, y después le arroja un tanque de gas a Fe, lo cual ocasiona una gran explosión que deja a todos fuera de combate, con excepción del prota. En eso el criminal intenta golpearlo, pero el prota lo detiene con su puño, y luego libera su espada Shigou, con el cual atraviesa el cuerpo del criminal, eliminándolo en el proceso. Y tras esta pelea el prota escapa y vuelve a su casa, y una vez ahí invita a Yu al sitio donde se llevó a cabo la reciente pelea. Y al llegar al sitio el prota le pregunta si puede materializar al criminal de clase D, a lo que Yu responde intentando invocarlo, pero no lo logra porque no tiene suficiente energía espiritual. Y luego de esta prueba el prota se va a comer con Yu, y ahí el prota le dice que si ella se hubiera quedado en el orfanato quizás hubiese tenido una mejor vida. Pero al escuchar esto Yu comienza a llorar porque piensa que él quiere abandonarla, y al verla llorar el prota recuerda cuando este salió del orfanato, y tras esto Yu se escapó para poder estar con él. Y a pesar de que el prota intentaba regresarle, ella siempre volvía con él. Y después de un duro trabajo el prota logra alquilar la casa en la que viven ahora. Y tras recordar esto el prota le promete a su hermana que siempre será una familia. Y en un cambio de escena, los miembros de Tian Luo se reúnen para hablar del criminal. Y el Shisue menciona que apareció un despertador de clase C, y como es inusual deben cuidarse de él. Luego un alto rango de clase B llamado Yi le dice a Tin que la próxima ruina se abrirá pronto, así que le pide permiso para encargarse de ella, a lo que Tin acepta. Y por otro lado Yu entra al cuarto del prota y le muestra que ya es capaz de invocar al criminal, y luego le menciona que también puede ver adentro de la memoria de los seres que invoca, así que ella comienza a indagar en sus recuerdos, y de esa manera descubre un dinero escondido que los criminales robaron. Sin embargo el prota le dice que ellos no buscarán ese dinero, ya que él se encargará de conseguir el dinero que necesiten. Luego al día siguiente vemos como la academia anuncia un nuevo director, quien resulta ser Yi, y en ese momento el prota se da cuenta que él es de clase B, y tras la ceremonia Yi se reúne con los estudiantes del Yuan, y ahí él les dice que pertenece a los Tian Luo, y después Fe le menciona a los estudiantes que cada uno recibirá piedras espirituales, y como el prota es un despertado entonces recibirá 2, pero tras la reunión el prota busca a Jian, y luego le pregunta si él puede vender las piedras que le fueron otorgadas. En eso Jian le menciona que en el mercado negro es posible hacerlo, y como son 2 piedras entonces podría ganar 240.000, así que el prota acepta y le pide a Jian que se encargue de la venta, y Jian le dice que pronto recibirá su dinero. Luego en la noche el prota se reúne con Yu, y ahí le entrega un comprobante de ahorros, y luego le da un nuevo celular para que se pueda comunicar con él, y por último le menciona que mañana firmará el contrato para comprar la casa en la que está viviendo, ocasionando que Yu se emocione y abrace al prota. Luego al día siguiente el prota va a su puesto para trabajar, y en eso aparece Yi, quien le pregunta si le puede regalar un tazón de tofu, pero al escuchar esto el compañero del prota se comienza a quejar, y le explica a Yi la situación en la que el prota se encuentra, lo cual ocasiona que Yi comience a llorar tras escuchar su historia, y así le da todo el dinero que tiene, y le dice que está dispuesto a ayudarlo en el yuan. Sin embargo el prota solo cobra el dinero del tofu y le entrega el resto. Más tarde después del trabajo vemos que el prota logra comprar la casa en la que vive alquilado, y en eso recibe un mensaje de Yu diciéndole que lo está esperando para celebrar. Sin embargo este recibe otro mensaje en el que están invocando a todos los alumnos del yuan, así que el prota le dice a Yu que no lo espere porque volverá en unos días, y después de una sola vemos que todos los del yuan se encuentran en varias camionetas, los cuales se dirigen a una ruina que se activará pronto, y en eso el prota le pregunta a Jian qué son las ruinas, y a Jian le dice que no está muy seguro, pero se dice que las dejaron unos alienígenas en la tierra, y cada vez que aparece una nueva, esta trae a personas poderosas que intentan robar las cosas que hay adentro, los cuales varían entre medicaciones o armas mágicas, y luego menciona que el objeto más valioso es el ojo de Matrix, la cual ocasiona que la ruina desaparezca una vez que alguien la obtenga, y tras esta explicación nos enteramos que en el pasado solo han abierto una ruina en el país, y que Tien fue quien obtuvo el ojo de Matrix, el cual resultó ser una espada, y después de un rato los estudiantes llegan a una base en la que son recibidos por Fe, quien les menciona que todo lo que presencian debe mantenerse en secreto, y luego de esto los estudiantes son puestos a comer en el suelo, pero un sujeto comienza a quejarse y a pedir asiento, y en eso un chico con gorra le ofrece su silla, a lo que el sujeto le responde groseramente mientras se sienta, pero al ver lo grosero que fue el prota se acerca y lo derriba de la silla, y tras este percance el prota entra a una carpa donde varios estudiantes están cultivando, ya que el prota pretende molestar al Leo para obtener más puntos, así que esta se mantiene molestándolo durante horas, y al día siguiente el prota va a comer nuevamente en el suelo, y en eso el chico de la gorra le ofrece su silla para que se siente. Sin embargo el prota le dice que no hace falta, ya que él prefiere comer como los demás, y después de la comida el prota vuelve a buscar al Leo para seguir molestándolo, y así se mantiene haciéndolo hasta que se hace de noche, por lo que el Leo escapa hacia una montaña. Sin embargo el prota aparece ahí también, y continúa fastidiándolo y ganando puntos para ser más fuerte, y al tercer día vemos como el prota está caminando con Jian, pero en ese momento ambos notan una extraña niebla, y ahí Jian se da cuenta que se debe a la ruina, y en eso Yi les dice a todos que se retiren, y justo la niebla comienza a esparcirse cada vez más, la cual comienza a absorber a todas las personas que se encuentran alrededor, y a pesar de que el prota intenta escapar con Jian, estos también terminan siendo absorbidos, y luego el prota cae dentro de la ruina, y en eso aparece un esqueleto portando un hacha oxidada, quien se lanza a atacar al prota enseguida, así que él comienza a esquivar sus ataques, y luego lo derriba contra el suelo para acabar con el esqueleto, y tras esto el prota nota que comienza a ser rodeado por más esqueletos, así que él los comienza a eliminar uno por uno usando su hacha, y tras varias horas vemos que el prota se mantiene matando a todos los esqueletos que se encuentre por el camino, y después de acabar con todos el prota se dirige a un sitio para descansar, ya que estaba a punto de oscurecer, y durante el camino se encuentra con el cadáver del chico con gorra, que le ofreció su silla en el campamento, pero al verle el prota decide pasar de él y seguir su camino, y después de avanzar un poco el prota se da cuenta que alguien disparó una bengala, pero él salta y la detiene en el aire, y ahí se da cuenta que la bengala la dispara un chico de otra ciudad llamado Chang, y luego el prota se percata que Chang es un espía del exterior, ya que dentro del sistema su nombre se encontraba en números, y también encontró otros detalles inusuales en él, y después de notar lo rápido que se molestaba el prota decide fastidiarlo, y luego ambos llegan a una zona elevada, y ahí el prota sigue molestándolo hasta el amanecer, y después el prota se esconde en un sitio para comer tofu, y al volver se da cuenta que Chan tenía la guardia baja, así que lo molesta nuevamente, y luego intenta ganar la mayor cantidad de puntos posibles con él, pero Chan se termina enojando y lo ataca con un cuchillo, y en eso ambos comienzan a pelear, y vemos como ambos parecen estar a la par en nivel de artes marciales, pero en un momento el prota logra conseguir una apertura, y usa el chigo para atravesarle el pecho a Chan, y en ese el prota se da cuenta que acaba de matar a alguien, pero no le da mucha importancia, ya que su único objetivo es salir vivo de la ruina para volver con Yu, y después de esta pelea el prota llega a un bosque, y ahí se da cuenta que los árboles tienen manzanas, por lo que este decide subir a una de ellas para comer, y ahí nota que las ardillas de los árboles se empiezan a enojar con él, así que empiezan a lanzarle piedras, pero el prota logra recoger la
cantidad de manzanas suficientes, y tras esto huye del bosque. Y luego el prota llega a una zona rocosa, y en eso aparece una manada de lobos, quienes comienzan a atacar al prota, así que este empieza a huir de ellos, y tras varias horas vemos que el prota sigue corriendo, hasta el punto en el que se le rompen los zapatos, pero una vez del caso este se da cuenta que se siente mejor, y esto debido a la cultivación, así que el prota comienza a correr más rápido, hasta ser capaz de dejar a los lobos atrás, y tras varios minutos el prota se encuentra con un grupo de estudiantes, quienes le dicen que no han comido nada desde hace 3 días, y solo uno tiene una hacha para defenderlos a todos, y al escuchar esto el prota decide comer enfrente de ellos, y después de descansar el prota le roba la hacha al estudiante, y decide ir a encontrar el ojo de Matrix por su propia cuenta, pero antes de irse les deja 2 manzanas al grupo, y tras caminar un rato el prota se encuentra con un jinete esqueleto, quien intenta matarlo usando su lanza, pero en eso el prota lo detiene, y luego le roba la lanza mientras lo toma de su caballo, y en eso aparecen los refuerzos del jinete, así que el prota decide retirarse rápidamente, y después de unas horas vemos como Mao se encuentra con su grupo y varios estudiantes, y en eso se encuentra con el mismo grupo de jinetes, pero antes de que hagan algo, vemos como el prota embosca un jinete por su propia cuenta, y luego de robar su lanza se vuelve a escapar, y al ver eso uno de los alumnos le dice a Mao que el prota pertenece al Yuan, y después de unas horas vemos como el prota se encuentra en una zona desolada, pero en esto se encuentra con varios jinetes nuevamente, así que esta vez decide luchar contra ellos, y luego lo comienza a vencer uno por uno, y tras una larga pelea logra derrotar a todos. Por otro lado vemos como Mao se prepara para emboscar a los últimos jinetes restantes, pero en eso varias lanzas comienzan a caer del cielo, eliminando uno por uno a los jinetes, y en eso aparece el prota cargando todas las lanzas que robó durante el camino, y luego comienza a eliminar a todos los jinetes por su propia cuenta, y tras esta pelea Mao se acerca al prota, y ambos comienzan a charlar. Sin embargo el prota solo busca molestar a Mao para conseguir más puntos, y luego Mao le pregunta qué hará con tantas armas, ya que él podría entregárselas a sus hombres para que puedan pelear, y ahí el prota decide sentarse y vendérselas a todos los que estaban presentes, y de esta manera varias personas comienzan a cambiar las armas por relojes o collares valiosos, y ahí el prota también consigue unos nuevos zapatos, y tras las ventas el prota y el grupo de Mao comienzan a avanzar hacia el centro de la ruina, y ahí Mao le dice al prota que durante la ruina no han muerto muchos estudiantes, ya que los miembros del D1 se sacrificaron para proteger a la mayoría, lo cual hace que el prota se cuestione si está bien sacrificarse por el bien de una persona desconocida, y después de caminar un rato el grupo decide descansar, y ahí el prota se da cuenta que Mao y sus soldados se encuentran en mal estado, así que decide ofrecerles unas manzanas, y al probarlas todos recuperan sus fuerzas al instante. Luego varios estudiantes le piden al prota que le dé manzanas, pero este se niega porque ninguno de ellos ha hecho nada en la ruina, y solo han sido protegidos por el grupo de Mao, pero al final decide entregar una manzana, porque un sujeto lo cambió por un objeto de valor, y luego de descansar el grupo continúa caminando, pero en eso son atacados por varios espíritus malignos, y en eso la espada Shigo del prota intenta salir. Sin embargo el prota intenta evitar que este lo haga enfrente de tantas personas, y luego los espíritus observan al prota, y ahí se dan cuenta que él es peligroso, así que todos los espíritus comienzan a huir espantados, y después de este percance el grupo del prota logra llegar al centro de la ruina, en donde se encuentra con el resto de personas que lograron sobrevivir, y ahí el prota comienza a vender el resto de armas que tenía, lo cual ocasiona que obtenga más joyas, pero en eso un estudiante le dice al prota que alguien del Tian Luo D1 quiere que asista a una reunión, por lo que este se reúne con Kao para hablar con los miembros de la organización, y ahí un sujeto llamado Son le dice que necesitará la ayuda de ambos, ya que ellos fueron los que más sobresalieron durante los días en las ruinas, y después de unas horas vemos como llega al centro de un árbol lleno de manzanas, ya que este pretende entregárseles a los que están presentes, y en eso aparece una ardilla quejándose porque tumbaron su árbol, y al ver al prota este se lanza encima para atacarlo, pero el prota le entrega una manzana para que se calme, haciendo que la ardilla se encariñe con él, y decide acompañarlo, y en eso aparece Jian, quien se alegra de volver al ver al prota, y luego el prota le regala una lanza, y tras la reunión todos se van a dormir, pero en ese momento los espías restantes se levantan, y comienzan a dirigirse hacia el centro de la ruina, y en eso todos se arrojan al precipicio, pero cuando el último de ellos se lanza es detenido por el prota, y en eso el espía intenta atacarlo, pero el prota lo esquiva fácilmente, y luego comienza a gritar mencionando los objetos del espía, lo cual ocasiona que todos se despierten, y en ese instante aparece Yi, derrotando al espía con un solo golpe, y tras esto Yi le pilla son junto a un pequeño grupo que se queda a proteger a los estudiantes, ya que él irá junto a los demás miembros al precipicio, para encontrar el ojo de Matrix y detener a los espías, y luego de eso una chica de los D1 usa un hechizo, para crear varios escalones dentro del precipicio, y de esa manera el prota y los demás comienzan a bajar hasta el fondo, y al llegar al final se encuentran con los espías, quienes están aparentemente muertos, así que deciden continuar el camino, y luego llegan a un sitio completamente iluminado por cristales, y en ese el camino que siguieron se bloquea por un muro de piedra, y luego aparecen varios espíritus malignos, así que el grupo de Yi comienza a pelear contra ellos. Sin embargo vemos que los espíritus comienzan a huir del prota, ya que al parecer le temen a la espada Shigou, pero aún así el prota los persigue y los comienza a eliminar, mostrándonos cómo en el proceso son absorbidos por el Shigou, y en eso un miembro del D1 es eliminado por un espíritu, quien resulta ser el líder de los espías, ya que este hizo un ritual para absorber la energía de los demás, y tomar esa forma, y en eso Yi usa su enorme poder, y con él logra eliminar a todos los espíritus restantes, y tras esto el Shigou le advierte al prota que el espía sigue vivo, y se encuentra a su izquierda, así que este lastima al espía golpeando a esa dirección, y en eso Yi le pregunta al prota si es capaz de sentirlo, pero el prota le demuestra que no sabe dónde está señalando a cualquier sitio, y cuando Yi se da cuenta que no acertó ninguno decide creerle, y después vemos como del palacio que tenían al frente comienzan a salir un ejército de esqueletos, y ahí vemos como el líder de todos ellos posee una lanza peculiar, lo cual le hace pensar allí que esa lanza debe ser el ojo de Matrix, así que ambos comienzan a tener un feroz combate, y luego vemos como el ejército de esqueletos comienza a avanzar, así que los de Tian Luo D1 hacen lo mismo, y de esa manera empieza una guerra para obtener el ojo de Matrix, y en eso un esqueleto intenta eliminar al prota por la espalda, pero es salvado por Kao, quien después empieza a eliminar a varios esqueletos por su propia cuenta. Luego el prota se da cuenta que todos se encuentran ocupados luchando, así que este decide entrar al palacio, ya que quiere ver si puede encontrar algo de valor adentro, y adentro del palacio este se da cuenta que recibió muchos puntos de Yu, debido a que está molesta porque el prota aún no regresó a la casa, y luego de eso se da cuenta que aparece el nombre del espía también, quien estaba a punto de atacarlo, pero ahí el prota activa su espada Shigou, y con él logra derrotar al espía fácilmente, y tras esto vemos como el prota y la ardilla llegan al último templo, y una vez adentro el prota se da cuenta que hay varias estatuas, y ahí el prota se acerca a una de ellas, pero en eso la estatua se activa, ocasionando que las demás también hagan lo mismo, y luego se acercan para atacarlo, pero en ese momento el Shigou sale del cuerpo del prota, y al ver la espada las estatuas retroceden, y toman su lugar original, y en eso el prota comienza a amenazar a una estatua, para obtener la lanza de ella, y así lo hace con todas las demás, y luego de recolectar todas el prota entra a una habitación, y por otro lado vemos cómo continúa la pelea entre Yi y el líder de los esqueletos, pero en ese líder se da cuenta que algo anda mal, así que deja que Yi se quede con la lanza, y luego comienza a correr hacia el palacio, y en eso Yi se da cuenta que la lanza no es el ojo de Matrix, así que empieza a seguir al líder esqueleto, y después de unos minutos lo logra alcanzar en el palacio, y una vez ahí el líder esqueleto les ordena a las estatuas que detengan allí, y así este aprovecha la oportunidad para detener al prota, pero cuando llega a la habitación se da cuenta que el prota está sujetando una pequeña caja, y en eso intenta arrebatársela, pero el prota libera el objeto que estaba dentro accidentalmente, y luego lo agarra con su mano, revelándonos en el proceso que ese era el ojo de Matrix, así que en ese momento la ruina comienza a desaparecer, y en eso todos los miembros del Tian Luo D1 empiezan a ser transportados al mundo real junto a los estudiantes, y tras esto todos los heridos comienzan a ser tratados en la base, y luego Jian y Kao comienzan a buscar al prota, y después de unas horas vemos cómo Fe está recogiendo los objetos de los estudiantes que consiguieron en las ruinas, y de repente aparece el
prota junta sus joyas y varias lanzas. Y ahí le cuenta a Jian que Kao le dijo que deberían entregar las armas en esa carpa. Y luego le entrega todas las armas a Fe, pero rompe la mesa por el gran peso de ellas. Y después el prota comienza a caminar por el bosque. Y en eso se encuentra con Yu, quien lo recibe completamente molesta porque pensó que la había abandonado. Y por esa razón ella fue hasta la base para buscarlo. Así que tras este motivo encuentro los hermanos vuelven a su casa. Y ahí se encuentran con el señor Lee y la tía Lin. Y el anciano le dice al prota que ahora debe descansar. Pero el prota le dice que no es necesario, ya que cultivar en las ruinas es mucho más difícil que cultivar en paz. Y luego el prota les agradece a los ancianos por haber cuidado de Yu. Y después de esta conversación, vemos como Yu invoca al criminal de clase D en la habitación del prota. Y ahí está invoca 2 esferas espirituales, las cuales consiguió tras haber absorbido a los espíritus malignos y al espíritu del espía. Así que le da una al criminal. Y ahí se vuelve más fuerte tras ingerir la esfera. Y luego el prota le da una de las manzanas de la ruina a Yu. Y en eso aparece la ardilla, quien es recibida felizmente por Yu. Y después el prota va a su cuarto solo. Y luego intenta utilizar el ojo de Matrix. Y en eso se da cuenta que con ella puede ver todas las cosas en la tierra. Y luego intenta probar otras funciones. Y ahí se transporta a una zona donde se encuentran las lanzas que robó a las estatuas, revelándonos que también funciona como una armería. Y después el prota se da cuenta que hay una gran puerta detrás de él. Y cuando la abre un poco se percata que al otro lado se encuentra la ruina en la que estuvo hace poco. Y ahí se da cuenta que cuando tenga la capacidad necesaria podrá abrir la ruina nuevamente. Y en un cambio de escena vemos a Tin y a Shisue, que están hablando acerca de lo que ocurrió en las ruinas. Y luego Tin le dice que la enseñanza en el curso Yuan deberá ser modificada, ya que solo hubo 2 estudiantes destacados en la ruina. Y tras esto Tin menciona que entre el cielo y la tierra habrá una guerra. Y luego menciona que el cambio se aproxima. Y por otro lado vemos como el prota compró nuevos muebles para su casa. Y tras ver los fuegos artificiales, el prota invita a Yu adentro para ver su nuevo televisor. Y así termina la primera temporada de este donghua. Y en los últimos minutos del capítulo final dice próximamente segunda temporada. Así que si quieren que la resuma, comenten. Sí, yo también le daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Y también no olvides dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, para que así yo siga trayéndole los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.